Hoy estaremos hablando sobre trabajo secundario, cómo generar un dinero extra. Les voy a dar 10 ideas de trabajos de medio tiempo que pueden ir desarrollando de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades. Acuérdense que estos trabajos de medio tiempo requieren dos factores. Uno es el tiempo que le puedan dedicar y lo otro es si pueden hacerlo, es decir, si saben cómo desarrollarlo. No se vaya, ya comenzamos. Generar ingresos extras siempre es una alternativa que tenemos dando vueltas en nuestras cabezas, pero muchas veces no sabemos qué hacer. Por eso hoy traigo 10 ideas simples que puedes implementar como trabajo secundario. Así que si te interesa el tema, no te olvides de suscribirte al canal Un Cubano Emprendedor en Brasil y compartirlo para que muchas personas puedan verlo. Porque les voy a dar 10 ideas que te van a ser de mucha utilidad para mejorar tu capacidad de ver opciones de ingresos extras y aprender más sobre desarrollar un emprendimiento. ¿Por qué un trabajo secundario? Fíjate que estoy usando el término trabajo secundario y no emprendimiento, negocio o inversión, porque esto es un paso previo y una forma mucho más sencilla de asimilar el proceso de volvernos empresarios o emprendedores. Son muy pocos los que se animan a entrar en el mundo del emprendedor. De hecho, a nivel global, solamente 5 y 6% de las personas se vuelven emprendedores. No porque quieran, personas no quieren trabajar de más, pero ya sea por problemas económicos, porque desean aumentar su patrimonio en el país en que estén, lo obliga a la necesidad. Y tenemos que entender que no todos quieren ser su propio jefe, como se suele decir, ya que conlleva mucho riesgo y también mucho estrés. Genera estrés porque cuando logras aplicar un emprendimiento, normalmente trabajas por 3 empleados, porque es tu negocio, porque es tu necesidad de que salga adelante. No es como cuando trabajas de empleado, que tienes un jefe que entonces el estrés caería sobre él, ya que él es el que tuviera que guapear, que defender su dinero. Con esto con esto quiero decir que las ideas que les voy a dar no son netamente de poner un super negocio, sino de poner negocio de muy poca inversión, muy bajo el riesgo. Solamente necesitarías un poco más de tiempo y un poco más de horas laborables. Bueno, vamos a empezar a ir enumerando. Voy a ir enumerando de la más fácil a la un poquito más complicada. La más fácil para mí que he visto aquí en Brasil, que es aplicable para cualquier país, sería ser un intermediario. ¿Un intermediario de qué? Hay muchos intermediarios de muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que hace intermediario a la hora de comprar un carro, una moto, un mueble, un animal. En esta alternativa, lo que te recomendaría es no tener no incursionar en tantas opciones, más bien especializarte en la que más sepas y en la que más posibilidades más fácil te sea, la que menos tiempo te robe, la que más personas conozcas interesadas, ya que cuando abres mucho el abanico, ocupas mucha área. Hay un dicho en Cuba, no sé si estarán viendo de otro país,
que mucho agarra, poco aprieta. Si te especializas en carros, aprendes más o menos los modelos de carro, los valores, los carros de uso por kilometraje, qué valores se pueden vender, cuánto porcentaje le puedes poner arriba, qué comisión le pudieras cobrar por conseguirle el modelo del carro, el año del carro que el cliente quiera. Hay muchas sucursales de carro que te puedes afiliar a ellas y te pagan comisión igual que en moto, igual que la parte inmobiliaria. Esa para mí es la más fácil, no inviertes nada, lo que inviertes es tiempo. Así que económicamente no implementas ningún recurso, solamente tiempo. Y te puede dejar un valor bastante aceptable. Acuérdense que estos son trabajos secundarios. La segunda más fácil sería la reparación de artefactos electrodomésticos, ya sea lavadora, refrigerador, aire acondicionado, teléfonos, televisores, todo lo que tenga que ver con reparación de útiles del hogar. En esta emplearías primero un poco de tiempo pasando un curso de internet que son de gratis. Hay muchos cursos que dan internet de gratis de cómo reparar un refrigerador, un aire acondicionado, cómo es el montaje. Ya teniendo un poco de conocimiento te puedes lanzar, y lo único que llevaría es un poco de inversión para comprar las herramientas específicas. Siempre les recomiendo que no abarquen mucho, se especializan en uno o dos artefactos electrodomésticos y a eso le pueden sacar buen partido, ya que por lo menos el factor tiempo lo tienen a su disposición. Así que, por ejemplo, si vas a reparar lavadora, puedes escoger una o dos lavadoras a reparar según vayan apareciendo. Nunca se carguen mucho, parece que son trabajos secundarios. Número 3. Ya de esta tengo varios videos en el canal, que sería hacer Uber, ya sea por el aplicativo 99, o por el propio Uber o por el Driver. Hay muchos aplicativos que es para trabajar de taxista. Sería a disposición del tiempo que tengan y que no estarían obligados a un horario fijo, sino sería con el tiempo que ustedes desearían emplear en eso y dar algún beneficio. Esta lo que trae consigo es que tienen que tener carro o tienen que tener moto. Yo particularmente trabajo en mototaxi, hago bastantes horas en el día y vivo eso. Número 3. El SLI afiliado. Hay muchas comercializadoras, fábricas que venden y te dan la opción de tener un SLI afiliado. El SLI afiliado es un código de barra que te da el fabricante o el vendedor para que tú promociones su producto, y los clientes, cuando entran por ese código de barra a comprar el producto, la propia fábrica te deja una comisión por cada producto que logres vender. Hay muchas en Boticario, en Amazon, Mercado Libre, en la Shopee. Hay muchos de estos vendedores que te dejan ganar una comisión, y lo único que necesitaría es o un teléfono Android, o un tablet, o una laptop o computadora. Y el tiempo depende de ustedes, lo que está así es con un poquito de factor suerte, ya que no depende directamente de que tú le vendas, que tú conectes con el cliente, sino que el cliente conecte contigo. Estos son trabajos secundarios. Pueden dar bastante o pueden dar poco, siempre van a dar dinero. Y es un dinerito que viene muy bien.
La cuarta sería trabajar como profesor online o profesor físico. Ya a casa de los alumnos a darle clase, o tendrías un espacio determinado dentro de tu casa designado para dar clase. Esta es una clásica, esta viene yo creo que de mucho antes que yo naciera y siempre ha dado un dinero extra. Incluso conozco mucha gente que viven de dar clases particulares. En Cuba y aquí en Brasil lo he visto también bastante, ya sea de idioma, ya sea de alguna materia, de algún año cursado, siempre te deja un dinerito y el tiempo lo disponen ustedes de acuerdo a lo que parten con sus estudiantes. La próxima idea sería diseñador de web. Ya esta es un poquito más complicada, empieza a complicarse un poquito más las ideas. Y aquí tendrías que tener un conocimiento de cómo desarrollar una página web o un sitio web. Conocimiento que puedes ir aprendiendo mediante un curso online, muchos tutoriales en YouTube y muchas plataformas que te dan clases. Estas pueden ser PAU, YouTube si son de Fly, son de gratis. Y te vas perfeccionando, te puede demorar, no sé, 4 o 6 meses, por un año que te demore en adquirir el conocimiento, pero el conocimiento ya lo tienes dentro y como digo, el conocimiento no pesa. Y mucha gente que busca para desarrollar plataformas web o páginas web, y esto deja un dinero y lo hace desde tu casa en una computadora. Es una opción que requiere un poquito más de tiempo de estudio, pero hay muchas personas que se le pega bastante lo que es la informática. No sería tan difícil. La séptima sería las imágenes y los videos de las plataformas que venden en stock. Son fotografías que se venden para, por ejemplo, yo mismo en YouTube, quiero videos de Pexel, que ahí hay gratis y los hay de stock. Estos son pagos y se usan mucho para hacer video, para poner fondo, para la gente paga, porque ya los videos están hechos, ya sea en 4K o en 1080 megapíxeles. Esto roba poco tiempo, mayormente se hacen con casi nada. Puedes hacerlo si tienes una cámara en el teléfono que tenga bastante resolución, lo puedes hacer con la cámara del teléfono o puedes comprarte una cámara de video digital. Esto lleva tiempo desarrollar una carpeta de imágenes o de video y requiere un pequeño factor suerte que la gente conecte con tus imágenes y tus videos en el stock y la plataforma te paga. Hay una infinidad de plataformas que te pagan por el uso de tu contenido. La veo bastante fácil. Bueno, la 9 sería los bloggers. Bloggers es los redactores de escritura en muchas plataformas que te pagan, incluso muchas youtubers, muchos editores, muchos youtubers que buscan editores para editar los subtítulos de los videos. Y hay muchas plataformas que te pagan por la redacción de temas que estén en el momento o de algo específico que te pidan. Te pagan por redactarle sobre esos temas. Sobre esto voy a hacer un video un poquito más ancho, tengo ahí bastante información acumulada. He entrado en 2 o 3 sitios, lo que yo sí tengo muy poco tiempo para estar redactando. Me gusta mucho, pero me castiga mucho la vista y me roba algún tiempo que debería emplearlo un poco más en trabajar en la moto. Pero deja ganancia, no mucha ganancia, pero deja ganancia y
y es para el que le guste. Es muy práctico. Bueno, la número 10 ya es la madre de los trabajos secundarios. Esto requiere un poco de tiempo y mayormente te engancha. Que sería hacer trading. Trading es las personas que se dedican a la fluctuación económica del mercado financiero, mayormente en las criptomonedas. Esto deja un dinero bastante bueno, ya que hay mucha gente que a la hora de invertir se unen a los trading y le pagan un porcentaje para que les diga cómo, cómo va a fluctuar. Normalmente los trading desarrollan unos parámetros de que si va a subir o va a bajar el mercado financiero. Esto tienen que pasar, YouTube es bastante contenido y hay muchas plataformas de trading que te dan cursos pagos. Pero en YouTube, lo que está puesto en YouTube me parece que pueden llegar a aprender bastante. Esto deja un poco más de dinero. También te sirve para meter tu dinero en la bolsa. Puedas desarrollarlo y vender tus conocimientos. Esta es la más fuerte de todas, lo que lleva un tiempo de estudio, un tiempo de aprendizaje y para que dé dinero tienes que introducirle dinero. Bueno, hasta aquí mis amigos, espero que les hayan gustado. Si les gusta la temática, me lo dejan en los comentarios y le haré otro video sobre muchas más formas de ganar un dinero extra. No olviden suscribirse, déjenme un saludo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.